La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. El antiguo catecismo de la Asamblea pregunta, ¿cuál es el principal propósito del hombre? Y responde, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La respuesta es sumamente correcta, pero habría sido igualmente verdadera si hubiera sido más breve. El principal propósito del hombre es agradar a Dios, pues al hacerlo, y no necesitamos argumentarlo, porque es un hecho indiscutible, al hacerlo, también se agrada a sí mismo. Creemos que el propósito principal del hombre, tanto en esta vida como en la próxima, es agradar a Dios, su Creador. Si algún hombre agrada a Dios, realiza aquello que más contribuye a su bienestar temporal y eterno. El hombre no puede agradar a Dios sin obtener para sí una gran medida de felicidad, porque si alguien agrada a Dios, es porque Dios lo acepta como hijo, le otorga las bendiciones de la adopción, derrama sobre él la abundancia de su gracia, lo convierte en un hombre bienaventurado en esta vida y le asegura una corona de vida eterna, que llevará consigo y que brillará con un fulgor imperecedero cuando las glorias terrenales hayan sido consumidas. Por otro lado, si un hombre no agrada a Dios, inevitablemente acarrea sobre sí mismo dolor y sufrimiento en esta vida, introduce un gusano y una podredumbre en el núcleo de todas sus alegrías, llena su lecho de muerte con espinas y abastece el fuego eterno con leña ardiente que lo consumirá para siempre. El que agrada a Dios, por la gracia divina, avanza hacia la recompensa final reservada para todos los que aman y temen a Dios, pero aquel que desagrada a Dios, según lo ha declarado la Escritura, será desterrado de la presencia de Dios y, por ende, del disfrute de la felicidad. Sí, entonces, ¿estamos en lo correcto al decir que agradar a Dios es ser feliz? La pregunta importante es, ¿cómo puedo agradar a Dios? Y hay algo muy solemne en la declaración de nuestro texto, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que, hagas lo que hagas, te esfuerces lo que te esfuerces, vivas tan rectamente como desees, hagas los sacrificios que elijas, o te destaques tanto como puedas en todo lo que es hermoso y digno de buena reputación. Ninguna de estas cosas puede agradar a Dios a menos que estén mezcladas con fe. Como el Señor dijo a los judíos, con todos vuestros sacrificios ofreceréis sal, Levítico 2:13, así también nos dice a nosotros, con todas vuestras obras debéis traer fe, porque, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una ley antigua, tan antigua como el primer hombre. Tan pronto como Caín y Abel nacieron en este mundo, y tan pronto como alcanzaron la madurez, Dios dio una proclamación práctica de esta ley, sin fe es imposible agradarle. Un día radiante, Caín y Abel erigieron un altar uno junto al otro. Caín trajo los frutos de los árboles y de la abundancia de la tierra, y los colocó sobre su altar. Abel ofreció los primeros nacidos de su rebaño y los puso sobre el suyo. La decisión de cuál sería aceptado por Dios estaba por darse. Caín había traído lo mejor que tenía, pero lo trajo sin fe. Abel presentó su sacrificio, pero lo hizo con fe en Cristo. Ahora bien, ¿cuál tendrá mejor resultado? Las ofrendas son iguales en valor, en cuanto a ellas mismas, son igualmente buenas. ¿Sobre cuál descenderá el fuego celestial? ¿Cuál consumirá el Señor Dios con el fuego de su agrado? Veo la ofrenda de Abel ardiendo, y el rostro de Caín se ha ensombrecido, porque el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no tuvo respeto por Caín ni por su ofrenda. Así será hasta que el último hombre sea llevado al cielo. Nunca habrá una ofrenda aceptable que no esté sazonada con fe. Por más buena que sea, tan aparentemente buena en sí misma como aquella que tiene fe, si no está acompañada de fe, Dios nunca podrá, ni jamás lo hará, aceptarla, porque aquí declara, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mañana me esforzaré por condensar mis pensamientos y ser tan breve como pueda, sin dejar de ofrecer una explicación completa del tema. Primero, expondré qué es la fe. Segundo, presentaré un argumento, que sin fe es imposible ser salvo, y tercero, plantearé una pregunta, ¿tienes esa fe que agrada a Dios? Por tanto, tendremos una exposición, un argumento y una pregunta. 1. Primero, la exposición. ¿Qué es la fe? Los antiguos escritores, que son de lejos los más sensatos, porque notarán que los libros escritos hace unos 200 años por los antiguos puritanos contienen más sentido en una línea que lo que hay en una página de nuestros nuevos libros, y más en una página que en todo un volumen de nuestra moderna teología, nos dicen que la fe se compone de tres cosas, primero conocimiento, luego asentimiento, y finalmente lo que ellos llaman confianza o el apropiarse del conocimiento al que hemos dado. Nuestro asentimiento, haciéndolo nuestro al confiar en ello. 1. Comencemos, entonces, por el principio. Lo primero en la fe es el conocimiento. Un hombre no puede creer en lo que no conoce. Este es un axioma claro y evidente por sí mismo. Si nunca he oído hablar de algo en toda mi vida y no lo conozco, no puedo creer en ello. Y, sin embargo, hay algunas personas que tienen una fe como la de aquel batanero que, cuando le preguntaron qué creía, respondió, yo creo lo que cree la Iglesia. ¿Y qué cree la Iglesia? La Iglesia cree lo que yo creo.
¿Y qué creen usted y la iglesia? Pues ambos creemos lo mismo. Ahora bien, este hombre no creía nada, excepto que la iglesia tenía razón, pero en qué, no lo podía decir. Es absurdo que un hombre diga, soy creyente, y, sin embargo, no sepa qué cree. Pero, aún así, he visto a algunas personas en esta posición. Se ha predicado un sermón vehemente que ha encendido sus emociones, el ministro ha clamado, cree, 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 y la gente, de repente, ha llegado a la conclusión de que son creyentes, han salido de su lugar de culto y han dicho, soy creyente. Y si se les pregunta, ¿qué cree usted? Por favor, no pueden dar razón de la esperanza que hay en ellos. Creen que tienen la intención de ir a la capilla el próximo domingo, tienen la intención de unirse a esa clase de personas, tienen la intención de ser muy entusiastas en su canto y muy elocuentes en su fervor, por lo tanto, creen que serán salvos, pero ¿qué creen? No lo pueden decir. Ahora bien, no considero que la fe de ningún hombre sea una fe verdadera a menos que sepa en qué cree. Si dice, creo, pero no sabe en qué cree, ¿cómo puede ser eso una fe genuina? El apóstol ha dicho, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es necesario, entonces, para una fe verdadera, que un hombre conozca algo de la Biblia. Créanme, vivimos en una época en la que la Biblia no es tan valorada como solía serlo. Hace unos cientos de años, el mundo estaba cubierto de fanatismo, crueldad y superstición. Siempre tendemos a los extremos, y ahora hemos ido al otro extremo. Entonces se decía, una sola fe es la correcta, acabemos con todas las demás por medio del tormento y la espada. Ahora se dice, por muy contradictorios que sean nuestros credos, todos son correctos. Si usáramos nuestro sentido común, sabríamos que no es así. Pero algunos responden, tal o cual doctrina no necesita ser predicada ni creída. Entonces, Señor, si no necesita ser predicada, tampoco necesita haber sido revelada. Usted cuestiona la sabiduría de Dios cuando dice que una doctrina es innecesaria, pues está diciendo, en esencia, que Dios ha revelado algo que no era necesario. Y él sería tan imprudente al hacer más de lo necesario como si hubiera hecho menos de lo necesario. Creemos que toda doctrina de la palabra de Dios debe ser estudiada por los hombres y que su fe debe apropiarse de todo el contenido de las Sagradas Escrituras, y más especialmente de toda aquella parte de las Escrituras que concierne a la persona de nuestro benditísimo Redentor. Debe haber algún grado de conocimiento antes de que pueda haber fe. Escudriñad las Escrituras, entonces, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y al escudriñar y leer llega el conocimiento, y por el conocimiento llega la fe, y a través de la fe llega la salvación. 2. Pero un hombre puede conocer algo y, aún así, no tener fe. Puedo saber algo y, sin embargo, no creerlo. Por lo tanto, el asentimiento debe acompañar a la fe, es decir, aquello que sabemos debemos también aceptarlo como la verdad más certera de Dios. Ahora bien, para que haya fe, es necesario no solo leer las Escrituras y entenderlas, sino también recibirlas en mi alma como la verdad misma del Dios viviente. Debo aceptar devotamente y con todo mi corazón la totalidad de las Escrituras como inspiradas por el Altísimo y toda la doctrina que Él requiere que crea para mi salvación. No se nos permite dividir las Escrituras y creer solo lo que nos conviene, no se nos permite creer en las Escrituras con una actitud a medias, porque si hacemos esto deliberadamente, no tenemos la fe que mira únicamente a Cristo. La fe verdadera da su pleno asentimiento a las Escrituras, toma una página y dice, no importa lo que haya en esta página, lo creo. Da vuelta al siguiente capítulo y dice, aquí hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición, pero, aunque sea difícil, lo creo. Ve la Trinidad, no puede entender la Trinidad en unidad, pero la cree. Ve un sacrificio expiatorio, hay algo difícil en la idea, pero lo cree. Y cualquier cosa que encuentre en la revelación, devotamente pone sus labios sobre el libro y dice, amo todo esto, doy mi pleno, libre y sincero asentimiento a cada palabra de él, ya sea la amenaza o la promesa, el proverbio, el precepto o la bendición. Creo que, puesto que es toda la palabra de Dios, es toda, sin duda, verdad. Cualquiera que quiera ser salvo debe conocer las Escrituras y darles pleno asentimiento. 3. Pero un hombre puede tener todo esto y, aún así, no poseer la verdadera fe, porque la parte principal de la fe radica en el último aspecto, la confianza en la verdad, no solo creer en ella, sino apropiarse de ella como propia y descansar en ella para salvación. Recumbenqui en la verdad era el término que usaban los antiguos predicadores. Entenderás esa palabra, apoyarse en ella, decir, esta es la verdad, confío mi salvación en ella. Ahora bien, la fe verdadera, en su esencia misma, descansa en esto, apoyarse en Cristo. No me salvará saber que Cristo es un Salvador,
pero sí me salvará confiar en Él como mi Salvador. No seré librado de la ira venidera al creer que su expiación es suficiente, pero seré salvo al hacer de esa expiación mi confianza, mi refugio y mi todo. El meollo, la esencia de la fe, radica en esto, abandonarse a la promesa. No es el salvavidas a bordo del barco lo que salva al hombre que se está ahogando, ni tampoco su creencia de que es un invento excelente y eficaz. No. Debe tenerlo alrededor de su cintura o su mano sobre él, o de lo contrario se hundirá. Usando una ilustración vieja y conocida, supongamos un incendio en el piso superior de una casa y personas reunidas en la calle. Un niño está en el último piso, ¿cómo puede escapar? No puede saltar, ya que se haría pedazos. Un hombre fuerte se coloca debajo y grita, déjate caer en mis brazos. Es parte de la fe saber que el hombre está ahí, otra parte de la fe es creer que el hombre es fuerte, pero la esencia de la fe está en lanzarse a los brazos del hombre. Esa es la prueba de la fe y su verdadero meollo y esencia. Así que, pecador, debes saber que Cristo murió por el pecado, también debes entender que Cristo es capaz de salvar, y debes creer eso, pero no eres salvo, a menos que, además de eso, pongas tu confianza en Él como tu Salvador, y como tuyo para siempre. Esta es la fe que salva, y por muy impía que haya sido tu vida hasta este momento, esta fe, si te es otorgada en este instante, borrará todos tus pecados, cambiará tu naturaleza, te hará un hombre nuevo en Cristo Jesús, te llevará a vivir una vida santa y hará que tu salvación eterna sea tan segura como si un ángel te tomara en sus alas resplandecientes esta mañana y te llevara inmediatamente al cielo. ¿Tienes esa fe? Esa es la única pregunta verdaderamente importante, porque mientras que con fe los hombres son salvos, sin ella los hombres son condenados. Como Brooks ha dicho en una de sus admirables obras, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, no importa cuántos sean sus pecados, pero el que no cree en el Señor Jesús será condenado, no importa cuán pocos sean sus pecados. ¿Tienes fe? Porque el texto declara, sin fe es imposible agradar a Dios. 2. Y ahora llegamos al argumento, ¿por qué, sin fe, no podemos ser salvos? Ahora, hay algunos caballeros presentes que están diciendo, veamos si el señor Spurgeon tiene algo de lógica en él. No, señores, no lo verán, porque nunca he pretendido usarla. Espero tener la lógica que puede apelar al corazón de los hombres, pero no soy muy propenso a usar la menos poderosa lógica de la mente cuando puedo ganar el corazón de otra manera. Sin embargo, si fuera necesario, no tendría miedo de demostrar que sé más de lógica y de muchas otras cosas que los pequeños hombres que se atreven a criticarme. Sería bueno que supieran cómo guardar silencio, lo cual es, al menos, una parte importante de la retórica. Mi argumento será tal que confío en que apelará al corazón y a la conciencia, aunque quizá no agrade precisamente a aquellos que siempre son tan aficionados a las demostraciones y logísticas. 1. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo deduzco del hecho de que jamás se ha registrado en las Escrituras el caso de un hombre que haya agradado a Dios sin fe. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de los hombres que agradaron a Dios. Escucha sus nombres. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente, por fe Enoc fue traspuesto, por fe Noé construyó un arca, por fe Abraham salió hacia un lugar que después recibiría, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, por fe Sara dio a luz a Isaac, por fe Abraham ofreció a Isaac, por fe Moisés renunció a las riquezas de Egipto, por fe Isaac bendijo a Jacob, por fe Jacob bendijo a los hijos de José, por fe José, al morir, habló de la salida de los hijos de Israel, por fe el mar rojo se secó, por fe cayeron los muros de Jericó, por fe Rahab la ramera fue salvada, ¿y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Pero todos ellos fueron hombres de fe. Otros mencionados en las Escrituras han hecho algo, pero Dios no los aceptó. Hombres se han humillado, y sin embargo Dios no los ha salvado. Acab lo hizo, y sin embargo sus pecados nunca fueron perdonados. Hombres se han arrepentido, y aún así no han sido salvos, porque su arrepentimiento fue equivocado. Judas se arrepintió, pero fue y se ahorcó, y no fue salvo. Hombres han confesado sus pecados, y no han sido salvos. Saúl lo hizo. Le dijo a David, he pecado contra ti, hijo mío David, y sin embargo siguió como antes. Multitudes han confesado el nombre de Cristo y han hecho cosas maravillosas, pero nunca han agradado a Dios, por una sencilla razón, no tenían fe. Y si no hay ni uno solo mencionado en las Escrituras, que abarcan la historia de varios miles de años, no es probable que en los otros 2000 años de la historia del mundo haya habido uno, cuando no lo hubo durante los primeros 4000. 2. Pero el siguiente argumento es que la fe es la gracia que se inclina, y nada puede hacer que un hombre se incline sin fe. Ahora bien, a menos que el hombre se incline, su sacrificio no puede ser aceptado. Los ángeles saben esto. Cuando alaban a Dios, lo hacen cubriéndose el rostro con sus alas. Los redimidos lo saben.
Cuando alaban a Dios, echan sus coronas delante de sus pies. Ahora bien, un hombre que no tiene fe demuestra que no puede inclinarse, porque no tiene fe por esta razón, es demasiado orgulloso para creer. Declara que no va a rendir su intelecto, que no va a convertirse en un niño y creer humildemente lo que Dios le dice que crea. Es demasiado orgulloso, y no puede entrar al cielo, porque la puerta del cielo es tan baja que nadie puede entrar por ella a menos que se incline. Nunca hubo un hombre que pudiera caminar hacia la salvación erguido. Debemos ir a Cristo de rodillas, porque aunque Él es una puerta lo suficientemente grande para que el mayor de los pecadores entre, es una puerta tan baja que los hombres deben inclinarse si quieren ser salvos. Por lo tanto, es necesario que la fe esté presente, porque la falta de fe es una prueba evidente de la ausencia de humildad. 3. Pero ahora por otras razones. La fe es necesaria para la salvación, porque en las Escrituras se nos dice que las obras no pueden salvar. Para contar una historia muy familiar, y que incluso los más pobres no puedan malinterpretar lo que digo, un ministro iba un día a predicar. Subió una colina en su camino. Debajo de él yacían los pueblos, durmiendo en su belleza, con los campos de maíz inmóviles bajo el sol, pero no los miró, porque su atención fue atraída por una mujer que estaba en la puerta de su casa, y que, al verlo, se acercó a él con gran ansiedad y le dijo: «Señor, ¿tiene alguna llave consigo? He roto la llave de mis cajones y hay algunas cosas que debo sacar inmediatamente». Él respondió: «No tengo llaves». Ella se sintió decepcionada, esperando que todo el mundo tuviera alguna llave. «Pero suponga», dijo él, «que tuviera algunas llaves, tal vez no encajarían en su cerradura, y por lo tanto no podría obtener los artículos que necesita. Pero no se angustie, espere hasta que alguien más venga». «Pero», añadió él, deseando aprovechar la ocasión, ¿ha oído alguna vez hablar de la llave del cielo? «Sí», dijo ella, «he vivido lo suficiente y he ido a la iglesia el tiempo suficiente para saber que si trabajamos duro y ganamos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, y actuamos bien con nuestros vecinos, y nos comportamos, como dice el catecismo, humildemente y reverentemente con todos nuestros superiores, y si cumplimos con nuestro deber en el estado de vida en el que Dios nos ha colocado, y decimos nuestras oraciones regularmente, seremos salvos». Dijo él: «Mi buena señora, esa es una llave rota, porque ha roto los mandamientos, no ha cumplido con todos sus deberes. Es una buena llave, pero la ha roto». «Por favor, señor», dijo ella, creyendo que él entendía el asunto y con rostro asustado, «¿qué me falta por hacer?». «¿Por qué?», dijo él, «la llave del cielo está en su cinturón, él abre y nadie cierra, él cierra y nadie abre». Y explicándole más detalladamente, él le dijo: «Es Cristo, y solo Cristo, quien puede abrirle el cielo, y no sus buenas obras». «¿Qué, ministro?», dijo ella, «¿entonces nuestras buenas obras son inútiles?». «No», dijo él, «no después de la fe. Si crees primero, puedes tener tantas buenas obras como desees, pero si crees, nunca confiarás en ellas, porque si confías en ellas, las has echado a perder, y ya no son buenas obras. Ten tantas buenas obras como desees, pero pon toda tu confianza en el Señor Jesucristo, porque si no lo haces, tu llave nunca abrirá la puerta del cielo». Así que, mis oyentes, debemos tener verdadera fe, porque la vieja llave de las obras está tan rota por todos nosotros que nunca entraremos al paraíso por ella. Si alguno de ustedes pretende que no tiene pecados, para ser muy claro con ustedes, se engañan a sí mismos, y la verdad no está en ustedes. Si conciben que por sus buenas obras entrarán al cielo, nunca hubo una ilusión más engañosa, y en el último gran día descubrirán que sus esperanzas fueron inútiles, y que, como las hojas secas de los árboles en otoño, sus más nobles acciones serán llevadas por el viento o encendidas en una llama dentro de ustedes mismos, y deberán sufrir para siempre. Tengan cuidado con sus buenas obras, consíganlas después de la fe, pero recuerden que el camino para ser salvos es simplemente creer en Jesucristo. 4. Nuevamente, sin fe es imposible ser salvo y agradar a Dios, porque sin fe no hay unión con Cristo. Ahora bien, la unión con Cristo es indispensable para nuestra salvación. Si me presento ante el trono de Dios con mis oraciones, nunca obtendré respuesta, a menos que traiga a Cristo conmigo. Los molosos de la antigüedad, cuando no podían obtener un favor de su rey, adoptaron un recurso singular, tomaban al único hijo del rey en sus brazos y, arrodillándose, clamaban: «Rey, por amor a tu hijo, concede nuestra petición». Él sonreía y decía: «No niego nada a quienes imploran en nombre de mi hijo». Así es con Dios. No negará nada al hombre que venga teniendo a Cristo a su lado, pero si viene solo, será rechazado. La unión con Cristo es, después de todo, el punto esencial en la salvación. Déjenme contarles una historia para ilustrarlo. Las enormes cataratas del Niágara son famosas en todo el mundo. Aunque son maravillosas de escuchar y un espectáculo impresionante, han sido muy destructivas para la vida humana cuando, por accidente, alguien ha sido arrastrado por la corriente.
Hace algunos años, dos hombres, un barquero y un minero, estaban en un bote y no podían controlarlo, siendo arrastrados tan rápidamente por la corriente que ambos inevitablemente serían llevados por la catarata y destrozados. Personas en la orilla los vieron, pero no pudieron hacer mucho para rescatarlos. Finalmente, uno de los hombres fue salvado al lanzarle una cuerda, que logró agarrar. Al mismo tiempo que la cuerda llegó a sus manos, un tronco flotaba cerca del otro hombre. El barquero, confundido y sin pensar, en lugar de sujetar la cuerda, se aferró al tronco. Fue un error fatal, ambos estaban en un peligro inminente, pero uno fue llevado a la orilla porque tenía una conexión con las personas en tierra, mientras que el otro, aferrándose al tronco, fue arrastrado irremediablemente y nunca más se supo de él. ¿No ven aquí una ilustración práctica? La fe es nuestra conexión con Cristo. Cristo está en la orilla, por así decirlo, sosteniendo la cuerda de la fe, y si la agarramos con la mano de nuestra confianza, Él nos jala hacia la orilla. Pero nuestras buenas obras, al no tener conexión con Cristo, son arrastradas por el abismo de la desesperación fatal. Por más fuerte que nos aferremos a ellas, incluso con ganchos de acero, no nos servirán en lo más mínimo. Estoy seguro de que entienden lo que quiero mostrarles. Algunos objetan el uso de anécdotas, las seguiré usando hasta que dejen de objetarlas. La verdad nunca se expone con mayor fuerza que cuando se cuenta una historia, como lo hizo Cristo, de cierto hombre con 2 hijos, o de un dueño de casa que emprendió un viaje, dividió sus bienes y dio a uno 10 talentos y a otro 1. La fe, entonces, es una unión con Cristo. Asegúrate de tenerla, porque si no la tienes, aférrate a tus obras, y ahí irás flotando río abajo. Aférrate a tus obras, y ahí irás precipitándote al abismo. Perdido, porque tus obras no tienen conexión con Cristo ni con el bendito Redentor. Pero tú, pobre pecador, con todo tu pecado sobre ti, si la cuerda está alrededor de tu cintura y Cristo la sostiene, no temas. 5. Solo un argumento más, y con esto termino. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es imposible perseverar en la santidad sin fe. ¿Qué multitud de cristianos de buen clima tenemos en esta época? Muchos cristianos se asemejan al Nautilus, que en un clima sereno y tranquilo navega por la superficie del mar en una pequeña escuadra espléndida, como si fueran grandes barcos, pero en el momento en que la primera ráfaga de viento agita las olas, recogen sus velas y se hunden en las profundidades. Muchos cristianos son iguales. En buena compañía, en salones evangélicos, en salones piadosos, en capillas y salas de reuniones, son tremendamente religiosos, pero si se exponen a un poco de ridículo, si alguien se burla de ellos y les llama metodista, presbiteriano u otro nombre de desprecio, su religión se desvanece hasta que llega otro día agradable. Entonces, cuando el clima es favorable y la religión sirve a sus propósitos, levantan las velas nuevamente y son tan piadosos como antes. Créanme, ese tipo de religión es peor que la irreligión. Me gusta un hombre que sea completamente lo que es, un hombre sincero, y si un hombre no ama a Dios, que no diga que lo hace. Pero si es un verdadero cristiano, un seguidor de Jesús, que lo diga y lo defienda. No hay nada de que avergonzarse en ello, lo único de lo que deberíamos avergonzarnos es de ser hipócritas. Seamos honestos con nuestra profesión de fe y será nuestra gloria. ¿Qué harían ustedes sin fe en tiempos de persecución? Ustedes, buenas y piadosas personas que no tienen fe, ¿qué harían si nuevamente se levantara la hoguera en Smithfield, y si una vez más los fuegos consumieran a los santos hasta convertirlos en cenizas? Si nuevamente se abrieran las mazmorras de los Lollardos, si se volviera a usar el potro de tortura, o incluso si se utilizaran los cepos, como han sido usados por una iglesia protestante. Sirva como ejemplo la persecución de mi predecesor, Benjamin Keach, quien fue puesto en los cepos en Aylesbury por escribir un libro contra el bautismo de infantes. Si se reviviera incluso la forma más leve de persecución, ¿cuántos serían dispersados? Y algunos de los pastores abandonarían a sus rebaños. Otra anécdota ahora, y espero que los lleve a ver la necesidad de la fe, al mismo tiempo que me conduce insensiblemente a la última parte de mi discurso. Un estadounidense esclavista, al comprar un esclavo en una ocasión, le dijo a la persona de quien lo adquiría, dígame honestamente, ¿cuáles son sus defectos? El vendedor respondió, no estoy al tanto de ningún defecto, excepto uno, y ese es que ora. Ah, dijo el comprador, no me gusta eso, pero sé algo que pronto lo curará. Así que la noche siguiente, Cuffey fue sorprendido por su amo en la plantación, mientras oraba fervientemente, pidiendo por su nuevo amo, la esposa de éste y su familia. El hombre se quedó escuchando, pero no dijo nada en ese momento. Sin embargo, a la mañana siguiente llamó a Cuffey y le dijo, no quiero discutir contigo, muchacho, pero no permitiré oraciones en mi propiedad, así que debes dejarlo. Masa, respondió él, yo no puedo dejar de orar, debo orar. Te enseñaré a orar, si insistes en continuar. Masa, debo continuar. Bueno,
entonces te daré 25 azotes al día hasta que lo dejes. Masa, aunque me dé 50, debo orar. Si esa es tu insolencia hacia tu amo, lo tendrás ahora mismo. Así que lo ató y le dio 25 azotes, y luego le preguntó si volvería a orar. Sí, Masa, debo orar siempre, no puedo dejarlo. El amo lo miró asombrado, no podía entender cómo un pobre santo podía seguir orando, cuando parecía que no obtenía ningún beneficio, sino solo persecución. Le contó a su esposa lo sucedido. Su esposa le dijo, ¿por qué no dejas que el pobre hombre ore? Hace muy bien su trabajo, tú y yo no nos preocupamos por orar, pero no hay nada de malo en dejarlo orar si cumple con su trabajo. Pero no me gusta, dijo el amo, casi me asustó hasta la muerte. Deberías ver cómo me miró. ¿Estaba enojado? No, eso no me habría importado, pero después de haberlo azotado, me miró con lágrimas en los ojos, como si me compadeciera más a mí que a él mismo. Esa noche, el amo no pudo dormir, se revolvía de un lado a otro en su cama, y sus pecados vinieron a su memoria, recordó que había perseguido a un santo de Dios. Levantándose en su cama, dijo, «Esposa, ¿orarás por mí?» «Nunca he orado en mi vida», respondió ella, «no puedo orar por ti». «Estoy perdido», dijo él, «si alguien no ora por mí, no puedo orar por mí mismo». «No conozco a nadie en la finca que sepa orar, excepto a Kufei», respondió su esposa. Sonó la campana y llamaron a Kufei. Tomando la mano de su sirviente negro, el amo le dijo, «Kufei, ¿puedes orar por tu amo?» «Masa», respondió él, «he estado orando por usted desde que me azotó, y pienso seguir orando siempre por usted». Entonces Kufei se arrodilló y derramó su alma en lágrimas, y tanto el esposo como la esposa se convirtieron. Ese negro no podría haber hecho esto sin fe. Sin fe, habría huido inmediatamente y dicho, «Masa, yo dejo de orar, no me gusta el látigo del hombre blanco». Pero porque perseveró en su fe, el Señor lo honró y le dio el alma de su amo como recompensa. 3. Y ahora, en conclusión, la pregunta vital. Querido oyente, ¿tienes fe? ¿Crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón? Si es así, puedes tener la esperanza de ser salvo. Sí, puedes concluir con absoluta certeza que nunca verás la perdición. ¿Tienes fe? ¿Te ayudo a responder esa pregunta? Te daré 3 pruebas, tan brevemente como pueda, para no cansarte, y luego me despido esta mañana. El que tiene fe ha renunciado a su propia justicia. Si pones un solo átomo de confianza en ti mismo, no tienes fe. Si colocas siquiera una partícula de dependencia en algo que no sea lo que Cristo hizo, no tienes fe. Si confías en tus obras, entonces tus obras son anticristo, y Cristo y anticristo nunca pueden ir juntos. Cristo lo quiere todo o nada, Él debe ser un Salvador completo, o no serlo en absoluto. La verdadera fe se reconoce porque genera una gran estima por la persona de Cristo. ¿Amas a Cristo? ¿Podrías morir por Él? ¿Buscas servirle? ¿Amas a su pueblo? Y aún más, el que tiene verdadera fe tendrá verdadera obediencia. Si un hombre dice que tiene fe, pero no tiene obras, miente. Si alguien declara que cree en Cristo, pero no lleva una vida santa, está equivocado, porque aunque no confiamos en las buenas obras, sabemos que la fe siempre engendra buenas obras. La fe es el padre de la santidad, y no tiene al Padre quien no ama al Hijo. Las bendiciones de Dios son bendiciones con ambas manos. En una mano, Él da el perdón, pero en la otra mano, siempre da la santidad, y nadie puede tener una sin tener la otra. Y ahora, queridos oyentes, debería arrodillarme y suplicaros, por amor a Cristo, que respondáis a esta pregunta en el silencio de vuestra habitación, ¿tienes fe? Responded, sí o no. Dejad de decir, no lo sé o no me importa. Os importará algún día, cuando la tierra se tambalee y el mundo sea sacudido de un lado a otro, os importará cuando Dios os llame al juicio y condene a los incrédulos y a los que no tienen fe. Que fuerais sabios, que os importara ahora, y si alguno de vosotros siente su necesidad de Cristo, os ruego, por amor a Cristo, que busquéis ahora la fe en aquel que está exaltado en lo alto para dar arrepentimiento y perdón, y quien, si os ha dado arrepentimiento, también os dará perdón. Pecadores, que conocéis vuestros pecados. Crean en el Señor Jesucristo, y seréis salvos. Abandonad vuestros méritos y lanzad vuestros corazones sobre su amor y su sangre, su obra y su muerte, sus sufrimientos y sus méritos, y si hacéis esto, nunca caeréis, sino que seréis salvos ahora y en aquel gran día, cuando no ser salvos será verdaderamente horrible. Volveos, volveos, ¿por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Agarraos a Él, tocad el borde de su manto, y seréis sanados. Que Dios os ayude a hacerlo, por amor a Cristo. Amén y amén.